Hoy 21 de octubre, iniciamos el capítulo 2. El capítulo 2 del arma, de la herramienta, del instrumento que nos da Andrés Manuel López Obrador para poder contestarle a todas esas bolas de corruptos. Vaya título con el que iniciamos el capítulo 2 de este maravilloso libro. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y esto explica Andrés Manuel López Obrador. En política exterior hemos aplicado al pie de la letra el artículo 89 de la Constitución que establece: el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y seguridad internacionales. El gran prestigio de la política exterior de México lo heredamos del presidente Benito Juárez. Se refrendó con el presidente Lázaro Cárdenas, sobre todo con la protección y el asilo a perseguidos del mundo de diversas culturas e ideologías. Y esa política consecuente se manifestó en importantes decisiones de los gobiernos postrevolucionarios que distinguieron a nuestro país en el concierto de las naciones, en especial por sus actos humanitarios y de solidaridad. Es un timbre de orgullo el poder decir que fuimos los únicos que votamos en contra de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos en 1973. Mostramos con palabras y con hechos nuestro apoyo a los defensores de la democracia en Chile, víctimas de un golpe de Estado que causó la muerte del estadista presidente Salvador Allende. No deben olvidarse, entre otras acciones dignas y memorables de nuestra política exterior, la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador, que desde 1981 buscó conducir hacia cauces pacíficos el conflicto armado en ese país, la política de refugio a más de 46,000 campesinos guatemaltecos, indígenas en su gran mayoría, que huían del genocidio realizado por las dictaduras militares de la nación vecina, o el papel central de México en la creación del Grupo Contadora para hacer valer la soberanía de Nicaragua y contrarrestar la intervención extranjera en ese país. A esos y otros capítulos de gran trascendencia en la historia de nuestra prestigiada diplomacia deben sumarse la actuación de distinguidos miembros del Servicio Exterior como Matías Romero Avendaño, Genaro Estrada Félix, Gilberto Bosque Saldívar, Alfonso García Robles, Gonzalo Martínez Corbalá, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, Bernardo Sepúlveda y la actual embajadora en Bolivia, María Teresa Mercado Pérez, entre otros. Ha sido tan destacada la labor de México en el terreno del internacionalismo solidario que parecen insignificantes los disfiguros como el comes y te vas. La vergonzosa violación de nuestra soberanía que fue la obsecuencia ante el operativo Rápido y Furioso o la precipitada expulsión de nuestro país del embajador de Corea del Norte solo para congraciarnos con el gobierno de Estados Unidos, y otras pifias cometidas, sobre todo en el periodo neoliberal, en el cual la economía cuantitativa se elevó a rango supremo y se le supeditó todo lo demás: la política, lo social, la cultura y la diplomacia. En nuestro tiempo, sin apartarnos de los principios constitucionales y de la tradición de independencia de la política exterior de México, hemos logrado mantener buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Me limitaré por ahora a referir 2 ejemplos significativos de la política exterior que ha seguido nuestro gobierno: la relación respetuosa y fructífera que pudimos establecer con el expresidente Donald Trump durante 2 años y la operación de rescate y protección del expresidente Evo Morales tras el golpe de Estado de 2019 en Bolivia. Un subtema: la sorprendente relación con el expresidente Donald Trump. Aunque muchas veces pronosticaron que el expresidente Donald Trump y yo íbamos a enfrentarnos,
En los hechos, la relación fue respetuosa y constructiva para nuestros pueblos y naciones. A Trump lo he visto en persona una única vez y conversamos por teléfono solamente en 10 ocasiones. Pero a pesar de lo escaso de esos contactos directos, los resultados hablan de lo importante que fue nuestro trato y entendimiento. Independientemente de agravios que no se olvidan, en los tiempos actuales, la cooperación y el mutuo respeto entre nuestros gobiernos es indispensable porque sencillamente nos necesitamos. Creo que al principio él no entendía esto porque hablaba solo de América para los americanos. Se percibía que quería cerrar a Estados Unidos por completo al resto del mundo y que a los mexicanos nos veía como una amenaza. Sin embargo, con el paso del tiempo esa actitud fue cambiando y se logró una abierta y fructífera cooperación entre nuestros gobiernos, respetuosa de nuestra soberanía y en lo personal, una relación caracterizada por la simpatía y la amistad. En términos cronológicos, expondré cuáles fueron los temas en las conversaciones telefónicas y cómo los abordamos. La primera de esas llamadas fue de rigor, formal, pero importante. El 2 de julio del 2018, a pocas horas de mi triunfo como presidente, me habló para felicitarme y expuso su deseo de estrechar nuestras relaciones bilaterales. Poco después, en mi carácter de presidente electo, empezamos a establecer contactos con su equipo por el asunto del tratado comercial que se estaba negociando entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Nuestra representación la encabezaba Jesús Seade y participaban Marcelo Ebrard, Alfonso Romo y Héctor Vasconcelos. Sin entrar en detalles, que hubo muchos, diré que lo más difícil fue el tema del petróleo. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y sus representantes en la negociación habían aceptado un extenso capítulo en esta materia que considerábamos contrario a nuestros ideales y postulados. De modo que aun cuando solamente éramos observadores, expusimos con respeto que no aceptaríamos nada que implicara comprometer nuestra soberanía en materia de política energética. La relación entre los negociadores se tensó y se descompuso. No hubo acuerdo en este asunto y se suspendió la comunicación. En esos momentos, el presidente Peña, con mucho respeto, me pidió que aceptáramos el texto original, expresando su preocupación por una ruptura que diera al traste con todo y produjera una crisis financiera. Mi postura fue la misma, en el sentido de no someter nuestra política petrolera a ningún tratado internacional. Del lado estadounidense también había nerviosismo y cerrazón, aunque ayudaba mucho que el jefe del grupo negociador de parte de ellos, Robert Lighthizer o algo así, es todo un profesional en negociaciones comerciales y mantenía de tiempo atrás una buena relación con nuestro representante Jesús Seade. A ello atribuyo que aunque formalmente estuviera suspendido el diálogo en las que se estaba negociando entre... a ver. El diálogo en las mesas de trabajo seguía la comunicación entre estas dos personas. En ese ambiente surgió nuestra propuesta de que el capítulo 8 del tratado solo dijera lo siguiente. Esto es importantísimo y pocos lo sabían. Artículo 8.1. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. 1. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respeto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles, conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que
México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Pelas para todos los que están diciendo que no, que el tratado, acá está, todo lo que sea hidrocarburos, acá lo tenemos contemplado. Y B, México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada afuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como era de esperarse, al principio nuestro texto fue rechazado, con un sinnúmero de argumentos, sobre todo el de que México ya había aceptado en tratados con otros países la incorporación del tema petrolero y los estadounidenses reclamaban que nuestra postura los excluía y carecía de equidad. Al final, como había transcurrido una semana sin acuerdo, los negociadores de Estados Unidos tuvieron que informarle al presidente Trump y él aceptó nuestra propuesta, lo cual permitió seguir adelante hasta la aprobación definitiva del nuevo tratado. A mi toma de posición asistió el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, quien también mantuvo una actitud respetuosa con nosotros. A esa ceremonia, como muestra de amistad, el presidente Trump envió a su hija Ivanka, una mujer agradable e inteligente, como lo terminé de constatar cuando retuiteó una foto de mi visita al memorial de Abraham Lincoln y escribió: nuestras naciones están unidas por valores comunes, amor compartido por la libertad y profunda devoción por la fe y la familia. Esta visita profundiza aún más nuestra fuerte amistad. El esposo de Ivanka, Jared Kushner, también ayudó mucho en su papel de intermediario para mantener hasta en los momentos más difíciles las buenas relaciones entre nuestros gobiernos. Apenas 12 días después de las elecciones presidenciales, el 13 de julio del 2018, nos visitó una delegación de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Vinieron Mike Pompeo, secretario de Estado, Kristen Nielsen, secretario de Seguridad Interior, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, y Jared Kushner, asesor del presidente. Hablamos de varios asuntos, pero destacadamente del tratado y de la migración. En esa ocasión le envié a Trump una extensa carta que trataba asuntos de comercio, desarrollo y seguridad, de modo que solo transcribo aquí algunos de sus párrafos. Señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, deseo en primer término agradecerle la buena disposición y el trato respetuoso recibido por parte de usted a partir del pasado 2 de julio cuando sostuvimos una amplia conversación telefónica. Aprecio también la asistencia de una delegación de secretarios de su gabinete y otros altos funcionarios a mi oficina para iniciar conversaciones sobre el futuro de la relación de nuestros países. El propósito más esencial de mi gobierno será lograr que los mexicanos no tengan que emigrar por pobreza o por violencia. Procuraremos que la migración sea optativa y no necesaria. Nos esforzaremos en lograr que las personas encuentren trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Para lograr este propósito fundamental, el gobierno entrante llevará a cabo el más grande esfuerzo que haya realizado nunca México. Le comparto que mi gobierno está dispuesto a presentar a nuestro Congreso de la Unión la iniciativa y propuesta presupuestal para contribuir con recursos económicos y experiencias propias en este esfuerzo en conjunto. Si en este plan participamos Estados Unidos y México e incluimos a los países centroamericanos aportando cada uno de acuerdo a la dimensión de su economía, podríamos reunir una considerable cantidad de recursos para el desarrollo de la región, los cuales se destinarían en un 75% a financiar proyectos para crear empleos y combatir la pobreza, y el restante 25% al control fronterizo y a la seguridad. De esta manera,
Reitero, estaríamos atendiendo las causas que originan el fenómeno migratorio. Al mismo tiempo, cada gobierno, desde Panamá hasta el Río Bravo, trabajaría para hacer económicamente innecesaria la migración de sus ciudadanos y cuidar sus fronteras para evitar el tránsito ilegal de mercancías, armas y tráfico de drogas, lo cual consideramos sería la forma más humana y eficaz de garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestros pueblos y naciones. Señor presidente Trump, espero sus comentarios a mi planteamiento que busca alcanzar un entendimiento amistoso y de respeto mutuo con usted, con su pueblo y con la gran nación que representa. Andrés Manuel López Obrador. Mañana continuaremos con este tema, la relación que se creía imposible, igual que con Joe Biden, de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador. Esta es la décima parte del mejor libro. Para estar preparados para el debate, la polémica, estar bien informados, así, a rajatabla. Nos vemos mañana.